Para los que no puedan asistir por diversas circunstancias, lo que vamos a hacer es proceder a grabar la clase. ¿Ya? Bien. Entonces, continuemos con nuestro tema relacionado a lo que significa el papel de la demanda agregada dentro de todo nuestro análisis y cómo se determina la misma a partir del modelo ISLM, que nos permite ver cómo afectan las fluctuaciones precisamente en relación a la actividad económica, aspecto central en una teoría de la demanda agregada, ¿no? Entonces van a notar que hay varios elementos en la construcción de la demanda agregada que nos van a permitir analizar precisamente estos elementos, ¿no? Bien. Muy bien. Bien, como habíamos visto, en realidad hay un equilibrio en el mercado de bienes. Esto es que la producción es igual a la demanda efectiva. Tal como les había indicado, en realidad no se trata tanto de cuánto se produzca en función a la capacidad instalada, sino a cuánto efectivamente alcanza esa demanda efectiva. Y el análisis precisamente de esa demanda efectiva es lo que hacemos mediante el modelo ISLM. Tal como habíamos indicado, esa demanda la ponemos con Z para diferenciar en el sentido de que estamos hablando de la demanda efectiva. Es decir, cuánto efectivamente van a comprar los consumidores y el gobierno, ¿no? Bueno, para ser precisos, el consumo, la inversión y el gobierno, ¿ya? Estos tres conceptos son centrales para una teoría de la demanda porque ellos nos van a mostrar cómo es que se van a comportar los distintos elementos de la demanda agregada el momento de establecer el nivel de equilibrio de la producción. El consumo, para ponerlo en sencillo, se refiere a todas las compras que hacen los hogares, es decir, todas las compras que realizan los consumidores. A su vez, la inversión se refiere a la conversión del ahorro en acervo de capital. El acervo de capital se refiere a todas aquellas máquinas, todas aquellas edificaciones, etcétera, que permiten la producción de nuevos bienes. ¿Por qué se distingue del consumo? Porque cuando uno compra algo destinado al consumo, el momento en que utiliza o realiza ese bien, en realidad procede a su destrucción, ¿no? En otras palabras, es como cuando uno compra, digamos, una hamburguesa, por darles una idea, el momento en que uno se la come, directamente está procediendo a la destrucción del bien, ¿no? Es decir, ya inmediatamente se convierte en energía en nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Pero me entienden la noción, el consumo, se dice que un bien es del consumo porque cuando se lo usa, cuando se lo aplica, inmediatamente desaparece. Ya no es posible su utilización en otro tipo de situaciones. Por eso se dice que una de las características de los bienes de consumo desde el punto de vista privado es precisamente su exclusividad. En otras palabras, si lo utilizamos nosotros, no puede utilizarse de manera reiterativa.
En cambio, en el caso de la inversión tiene características enteramente diferentes porque el uso de estos bienes, primero, no significa su destrucción, sino que tienen la capacidad de generar más bienes y servicios, ¿no? El caso de las máquinas es el más interesante porque cuando destinamos una parte de nuestros ahorros a la adquisición de las máquinas, lo que van a hacer estas máquinas es generar, van a producir más bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, si compramos una máquina si invertimos nuestro dinero en una máquina envasadora de chocolates, lo que va a hacer esa máquina es producir más chocolates. Lo propio en una infraestructura, ¿no? En una vivienda, por darles una idea, porque en la medida que lo adquirimos, comenzamos a utilizar ese bien, lo que va a producir es vida, ¿no? Porque ahí vamos a vivir, vamos a cobijarnos del frío, vamos a estar con nuestra familia, etcétera, ¿no? No implica la destrucción, ¿no? Ahora, ojo, en realidad, para ser puristas, hay una parte que se maneja ya en la contabilidad macroeconómica que tiene que ver con los gastos de mantenimiento, con la depreciación que se hace de la inversión. ¿Por qué se maneja la noción de depreciación? Porque en realidad, si bien estos bienes de inversión no se van a destruir automáticamente, ni bien comencemos a utilizarlos, lo que va a ocurrir es que van a sufrir un proceso de desgaste periódico. Entonces, en ese proceso de desgaste periódico, lo que se necesita es contar con un fondo que permita la reposición del bien, ¿no? Pero esa es la lógica. Y el gasto del gobierno en este modelo se lo equipara con el consumo del gobierno. ¿Por qué, digamos, se lo separa del consumo común? Porque no hablamos de un consumo privado y un consumo público, porque las características que hacen al consumo del gobierno son diferentes al del consumo privado, ¿no? Como pueden ver ustedes en la segunda ecuación, el consumo es una función del ingreso disponible, ¿no? El ingreso nace de la producción. ¿Por qué el ingreso nace de la producción? Porque cuando uno produce, esa producción se realiza utilizando determinados factores. Como hemos aprendido, esos factores no son otra cosa que el trabajo y el capital. Entonces, al trabajo existe una remuneración que es el salario y al capital una remuneración que es el beneficio. Entonces, sobre esa base decimos que la producción se convierte en ingreso. Ahora bien, ¿por qué hablamos de ingreso disponible? Porque una parte de ese ingreso se tiene que transformar en impuestos, ¿no? Entonces, por esa razón es que en realidad lo que va a disponer la gente para consumir es aquella parte que corresponde al ingreso disponible, ¿no? Asimismo, asumimos que están dados o son exógenos al modelo los impuestos, la inversión y el gasto del gobierno. ¿Por qué se dice que es exógeno el gasto del gobierno? Porque se asume que este gasto se puede funcionar en función a la política fiscal que asuma el gobierno. Esta política fiscal puede ser más expansiva o puede ser una política contractiva. Así es como se va estructurando el modelo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante que deseo que de esto se lleve? Primero, que la demanda agregada en una economía cerrada, donde no tenemos exportaciones ni importaciones, va a estar definida por el consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Y que externamente vamos a definir los impuestos, la inversión y el gasto del gobierno, ¿no? Más adelante van a notar ustedes que vamos a levantar precisamente el supuesto de la inversión para que podamos construir la curva IS, que es la forma en la que generalmente se manejan los ejercicios, ¿no? Bien, habíamos indicado
que en equilibrio, es decir, cuando la demanda se iguala a la producción, entonces la producción va a ser igual al consumo, que a su vez es una función del ingreso disponible, más la inversión, más el gasto del gobierno. Y también vamos a indicar que las variaciones del consumo, la inversión y el gasto del gobierno afectan al equilibrio de producción, ¿no? En otras palabras, puede existir una variación del consumo, por ejemplo, puede existir un cambio de expectativas en relación a cómo se van a mover los mercados a futuro. Entonces, eso puede hacer que haya una caída del consumo y por ende eso se va a traducir en una caída del nivel de producción. Por otro lado, la inversión, vamos a notar que existen varios factores que afectan la inversión. En otras palabras, el tema de las expectativas, el tema de la tasa de interés, etcétera, ¿no? Y el gasto del gobierno, que como estamos indicando, afecta también a el equilibrio, porque dependiendo de cuánto compre el gobierno, entonces la demanda agregada también va a variar. Bien, ahora levantemos el supuesto mediante el cual la inversión es exógena y veamos a cómo es que se mueve la inversión. La inversión depende del nivel de ventas y el tipo de interés. En otras palabras, en función a cuál sea el tamaño de la producción, la inversión va a ser más o menos grande en función a cómo se esté comportando el mercado. A ver, esto en sencillo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los inversionistas, es decir, los empresarios, lo que van a hacer es aumentar su inversión cuando ellos noten que el nivel del producto es más alto, es decir, cuando hay un crecimiento de la economía, y van a bajar el nivel de inversión cuando noten que entramos en una recesión. Esto parece natural, si les ponen a pensar ustedes, cuando hay un proceso de expansión de la economía, lo más probable es que invirtamos, ¿no? A ver, esto para que me entiendan, nosotros podemos querer montar un negocio, por así decirlo, como economistas, de consultoría, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es invertir en los equipos, vamos a invertir adquiriendo un inmueble donde van a funcionar nuestras oficinas. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque estamos observando que el nivel de ventas está aumentando, es decir, hay un mayor nivel de producción, el Estado está comprando más, es decir, hay un mayor nivel de movimiento económico. Por lo tanto, lo que vamos a considerar que dado ese mayor nivel de movimiento económico, es interesante que podamos invertir. Entonces, hay una relación directa entre la inversión y el nivel de ventas. Pero hay una relación inversa, por eso en la fórmula decimos, indicamos con un signo positivo la relación directa y con un signo negativo la relación inversa. Es decir, decimos que hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. ¿Esto por qué se da? Se da porque si nosotros queremos invertir, necesitamos los recursos. Ahora, esos recursos los vamos a obtener de mercados financieros. Estos mercados financieros nos van a ofrecer una mayor o menor tasa de interés dependiendo de la situación económica. Cuando la tasa de interés sea baja, vamos a poder invertir más. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es una comparación entre la tasa de retorno y el tipo de interés que nosotros estamos pagando. Por darles una idea, si nosotros calculamos que nuestra tasa de retorno es del 20%, es decir, cuando sumamos los ingresos y restamos los costos, nos deja un margen de equivalente al 20%, ¿no? En otras palabras, si nosotros hemos invertido 1.000,
quiere decir que en el año vamos a ganar 200. Ahora bien, ¿con qué hacemos la comparación? Con la tasa de interés que vamos a pagar por ese crédito. Si digamos hemos invertido 1.000 y esos 1.000 nos hemos prestado del banco y el banco nos ha prestado a un 6% de tasa de interés, quiere decir que de esos 1.000 vamos a pagar 60, pero yo estoy obteniendo un beneficio de 200. Entonces, 200 menos 60 me va a dar 140. Entonces, 140 se constituyen en el beneficio positivo que yo tengo en relación al tipo de interés. Pero si de pronto la tasa de interés sube al 15% o sube al 20%, entonces en intereses se me va a ir toda la ganancia que yo estoy obteniendo del negocio y por lo tanto no voy a proceder a invertir. Entonces, de esa manera es que se establece esta relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, automáticamente baja la inversión y así sucesivamente. Entonces, este elemento es central para que podamos entender por qué hay un equilibrio en el mercado de bienes. A ver, eso les voy a explicar en sencillo por qué funciona así y no de otra manera, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente. En realidad, como recuerdan ustedes de sus cursos que han debido ver en Macro 1, hay pues una economía circular. En otras palabras, si tenemos una versión simplificada de la economía, a la izquierda vamos a tener las empresas y a la derecha los hogares, ¿no? ¿Por qué se dice que es un flujo circular? Porque las empresas van a demandar factores de producción, trabajo y capital, ¿no? A cambio, van a establecer remuneraciones a estos factores. Para el capital va a ser el beneficio y para los trabajadores va a ser el salario, ¿no? Entonces, la primera parte del flujo. Las empresas entregan trabajo y capital y a cambio las empresas, o perdón, los hogares entregan trabajo y capital y a cambio las empresas entregan dinero, es decir, entregan remuneraciones al capital y al trabajo. Ahora, ¿qué hacen estos hogares con ese dinero? Lo que van a hacer es comprar bienes y servicios que producen las empresas. En otras palabras, los hogares van a entregar el dinero a las empresas y las empresas a cambio van a entregar bienes y servicios. Entonces, así es como se establece la ecuación contable de la macroeconomía. Sin embargo, ocurre que a medida que van evolucionando las sociedades, es que empiezan a ahorrar. ¿Por qué empiezan a ahorrar? Porque la productividad del trabajo fundamentalmente crece bastante. ¿Por qué crece bastante? Porque en la moderna economía de mercado, lo que se busca es aumentar esa productividad para que podamos ofrecer los bienes y servicios a menores precios. Si los bienes y servicios son ofrecidos a menores precios, entonces eso aumenta su consumo, pero además eso hace que compren a mi empresa y no a la de otros, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que para que se cumpla el ciclo, el ahorro lo que tiene que convertirse es en inversión. ¿Por qué razón? Porque el ingreso se divide en consumo y ahorro, ¿ya? Es como nos pasa a todos nosotros, ¿no? Nos llega nuestro ingreso y evidentemente, bueno, hay algunos que lo gastamos todo, pero hay otras personas que van a ahorrar. Ahora, ese ahorro como dinero en realidad no permite el movimiento de la economía. ¿Cuándo es que la economía empieza a moverse? Cuando ese ahorro se transforma en inversión. En otras palabras, para que exista un equilibrio en el mercado de bienes, el ahorro tiene que convertirse en inversión, ¿ya? Por esa razón es que la primera parte del modelo
se llama IS. En inglés, I viene de investment y S viene de ahorro, ¿no? Entonces, en inglés es el modelo Investment Save, ¿no? En otras palabras, lo que analiza el mercado de bienes o la curva IS es el equilibrio que se da precisamente para que el ahorro se pueda convertir en inversión, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer sobre la base de nuestra ecuación principal mediante la cual el nivel de producción es igual al consumo, que a su vez es una función del ingreso disponible, más la inversión, más el gasto de gobierno. Lo que hacemos es introducir la ecuación de la inversión, que nos indica que esta inversión depende del ingreso de la producción y de la tasa de interés. Si reemplazamos ambos miembros, lo que vamos a encontrar es que la oferta de bienes es una función o es igual a la demanda de bienes explicada por el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Ahora bien, gráficamente, esto cómo nosotros lo podemos ver. Si colocamos en el eje de las ordenadas a la demanda, que la estamos simbolizando con Z, y en el eje de las coordenadas colocamos a la producción Y, vamos a notar que en equilibrio lo que vamos a tener es una pendiente de 45 grados. Esta pendiente de 45 grados, ¿qué nos dice? Que en todos los valores de esa pendiente la producción va a ser igual a la demanda. Ahora bien, si establecemos una función de demanda en función de un nivel del producto dado, en el punto de equilibrio y en A vamos a encontrar un nivel de producción. Ahora bien, si hacemos variar la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que el nivel de demanda efectiva va a ser menor. Ahora bien, ¿por qué, digamos, la curva de la demanda efectiva tiene esta forma? La curva de la demanda efectiva tiene esta forma precisamente porque hay un nivel que se conoce como el consumo autónomo. Este consumo autónomo se da precisamente porque hay un nivel de consumo que es independiente del nivel de producción. ¿Y por qué razón es que no tenemos un nivel de equilibrio entre producción y demanda que tenga una pendiente de 45 grados y más bien tengamos una pendiente menor a los 45 grados? Tenemos una pendiente menor precisamente porque el mecanismo que tenemos hace que exista una propensión marginal a consumir menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que tal como habíamos indicado, en realidad la gente no es que gasta todo su ingreso, sino que tiende a ahorrar una parte de su ingreso. Esto se da así porque aumenta el nivel de productividad del trabajo. Este nivel de productividad del trabajo aumenta precisamente por las mejoras tecnológicas que se introducen en el proceso de producción, ¿no? En otras palabras, una de las ventajas que tiene la economía de mercado, o para prestarnos el término marxista, una de las ventajas que tiene el capitalismo es que permanentemente impulsa a las nuevas unidades productivas a invertir en tecnología, ¿no? ¿Y por qué se hace eso? Porque un aliciente naturalmente es el volumen de ventas y los precios a los cuales podamos ofrecer. En otras palabras, si digamos mi vecino está vendiendo bolígrafos a 5 bolivianos, yo lo que voy a tratar de hacer es venderlos a 4 bolivianos, porque así
me voy a quedar con su mercado. Para eso lo que voy a hacer es aumentar la productividad. La productividad es la explicación del ingreso, como hemos visto en nuestro anterior módulo, porque hemos visto que los salarios se pagan de acuerdo a la productividad marginal del trabajo. Entonces, al ocurrir esto y al generarse un mecanismo mediante el cual aumenta la productividad y por ende aumentan los ingresos, es cuando aparece el ahorro. Y el ahorro, desde el punto de vista del consumo, nos muestra que a medida que va aumentando la producción, no necesariamente el consumo sigue el mismo comportamiento. De hecho, en realidad, dependiendo cuál sea nuestra propensión marginal a consumir, lo que va a ocurrir es que esta tasa de crecimiento va a ser menor, ¿no? A ver, esto es sencillo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si en la situación A mi ingreso es 10 y mi consumo es 10, si mi ingreso sube a 20, uno debería esperar que su consumo también aumente a 20. Sin embargo, no lo hace. El consumo simplemente sube a 15 y 5 se ahorra. Eso es lo que se llama una propensión marginal a consumir menor a 1. Eso quiere decir que a medida que va aumentando el ingreso, la parte que se ahorra es cada vez mayor, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es la explicación? Lo que ocurre es que en términos de consumo, por darles una idea, todos almorzamos una sola vez al día, ¿no? O sea, muy rara es la persona que va a tener 2, 3 almuerzos, digamos. En Cochabamba se toma 3 tecitos, dicen, ¿no? Pero esas son costumbres raras. Generalmente todos vamos a almorzar una sola vez. Y podemos variar la calidad de los alimentos, ¿no? En vez, digamos, cuando nuestros ingresos son bajos, vamos a comer, no sé, trucha, por darles una idea, ¿no? Pero a medida que van aumentando nuestros ingresos, podemos empezar a comer salmón. Pero si notan, no es que uno va a empezar a consumir cantidades inmensas de salmón, sino va a comer un pedazo. Y en general, lo que se ha visto, especialmente en las sociedades más desarrolladas, es que la alimentación tiende a perder peso en cantidad y se ocupa más de la calidad, ¿no? Eso lo han debido notar todos ustedes, ¿no? O todos nosotros, cuando vamos a un restaurante que tiene ciertas categorías, y entre comillas, van a notar que los almuerzos son como si fueran para gatos, ¿no? O sea, bien poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de una tendencia en la cual se dice que lo que uno tiene que hacer es alimentarse mejor, que la cantidad no importa tanto como la calidad de estos alimentos, ¿no? Pero así funciona. Bueno, podemos tener nuestras visiones, podemos criticar si eso es verdad, no es verdad, de acuerdo, pero en general lo que uno va observando es que a medida que va aumentando el ingreso, la proporción que se destina al ahorro también tiende a aumentar. Y eso hace que esta curva tenga estas características. Ahora, ¿por qué nos interesa que cambie o que tenga algún tipo de situación diferente cuando aumenta la tasa de interés? Porque cuando esta tasa de interés aumenta, lo que ocurre es que el tamaño de la inversión va a caer. Tal como habíamos indicado, la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés. Entonces, sobre esta base es que ya podemos ir estableciendo las nuevas condiciones de equilibrio. Por esa razón decimos que en el punto B, una demanda con un elevado tipo de interés en el punto de equilibrio y en B, que nos muestra el nivel de producción Y'. En otras palabras, si hemos partido del punto A, un aumento en la tasa de interés, lo que va a generar es un desplazamiento hacia abajo del nivel de demanda efectiva que va a hacer o que va a significar la construcción de un nivel de equilibrio menor al que teníamos antes, ¿no? Esto también se conoce como la cruz keynesiana. Ahora bien,
Sobre esa base, lo que podemos hacer es construir y relacionar en ejes lo que significa la demanda, la producción y las tasas de interés. Como habíamos indicado, tenemos un nivel de equilibrio inicial en el punto A, ¿no? Que es equivalente, imaginen que estas flechas recortadas continúan en el gráfico de la derecha, y lo que vamos a encontrar es que se va a establecer un equilibrio A entre el tipo de interés y la producción. En otras palabras, en ese punto va a haber un nivel de consumo, un nivel de inversión y un nivel de gasto. Ahora bien, si aumentamos la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que, es decir, este aumento en la tasa de interés es el paso de la tasa de interés I a la tasa de interés I prima, va a ocurrir un descenso de la cantidad producida o del nivel de producción. ¿Por qué va a ocurrir este descenso de la cantidad producida o del nivel de producción? Porque la inversión está bajando. Cuando unimos ambas ambos puntos es que vamos a poder construir la curva IS, que nos va a mostrar los distintos niveles de producción que se van a establecer ante distintas tasas de interés. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este da, digamos, en una explicación un poquito más sencilla, este elemento? Porque en realidad la tasa de interés va a ser la que va a permitir el equilibrio en los mercados financieros, que va a permitir que el ahorro se convierta en inversión. En otras palabras, si la tasa de interés es alta, lo que nos está mostrando es que hay una escasez de ahorro, y por lo tanto esa escasez de ahorro va a hacer que la tasa de interés sea más alta. ¿Por qué razón? Porque en los mercados financieros la tasa de interés es un precio como tantos otros. Como siempre les he dicho, ¿no? A ver, si les asusta pensar en dinero, piensen en naranjas, ¿no? Si hay una gran cantidad de naranjas en el mercado, lo que va a ocurrir es que el precio de la naranja va a caer. Si por el otro lado vamos a tener una menor o una menor cantidad de naranjas, lo que va a ocurrir es que su precio va a tender a subir. Lo propio pasa con la tasa de interés. En la medida que hay una gran cantidad de fondos prestables, es decir, hay una gran cantidad de dinero, lo que va a ocurrir es que la tasa de interés va a bajar. Y ahí es donde se va a establecer un nivel de equilibrio concordante con el nivel de demanda efectiva sobre el cual está trabajando esta nuestra economía. ¿Ya? Ok, entonces de esa manera es que logramos construir la curva IS, ¿no? Por esa razón, nuestra observación es que en el mercado de bienes, cuanto mayor es el tipo de interés, más bajo es el equilibrio de producción, ¿no? Ahora bien, podemos establecer algunas lógicas relacionadas a los desplazamientos de la curva IS. Por ejemplo, dado un nivel de impuestos T, nos va a establecer un equilibrio entre la tasa de interés y el nivel de la producción. Un aumento de los impuestos desplaza la curva IS hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque el aumento de los impuestos lo que va a hacer es reducir el nivel de consumo, ¿no? Como habíamos indicado, el consumo es una función del ingreso disponible. Y el ingreso disponible no es más que el ingreso menos el nivel de impuestos, ¿no? Entonces, sobre esa base es que se mueve la curva IS, ¿no? Por otro lado, podemos tener la curva IS en relación a cierto nivel de gastos, que nos va a dar un equilibrio entre la tasa de interés y el nivel de producción. Un aumento del gasto del gobierno desplaza la curva IS hacia la derecha, con lo cual lo que vamos a tener es un mayor nivel de producción. ¿Por qué razón? Porque el nivel de demanda efectiva es que ha aumentado, y eso ha permitido un mayor nivel de
producción, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar una pregunta para la siguiente clase que me gustaría que la vayan comentando. ¿Cómo desplazaría un descenso de la confianza del consumidor a la curva IS, ¿no? Pero eso lo dejaremos para la siguiente clase. Voy a proceder a habilitar los micrófonos para que me puedan indicar si en este primer análisis que estamos haciendo de la curva IS existe alguna pregunta, ¿no? Adelante, por favor, dudas, consultas, comentarios, ¿cómo ven este tema? Licenciado, buenas tardes.